nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenas tardes, hermanos y hermanas, y bienvenidos a nuestra casa, a la casa parroquial, aquí en la capilla, donde diariamente estamos transmitiendo para ustedes. Cada vez que nosotros celebramos una misa, cada uno de ustedes está presente aquí en esta pequeña capilla de nuestro hogar. Hermanos y hermanas, la Eucaristía que vamos a ofrecer en la tarde de hoy es por el eterno descanso de Aura Gaspari de Fuenmayor, por Prócoro Espinosa y también por intenciones especiales de Camil Manzano. Vamos en este momento a preparar nuestros corazones para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. A los hombres que ama el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, tu piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, que ama el Señor, que ama el Señor. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad
de su adopción filial, aguarde seguro, con gozosa esperanza, el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro, junto con los 11, ante la multitud, y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él, y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado, y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado, para que yo no tropiece. Pero eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él, y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Pero eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas.
y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Lectura de la primera carta de San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos, y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor resucitó, cantemos con alegría, demos gracias al Señor, aleluya, demos gracias al Señor, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se le acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él
sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se le había aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: «Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, en la primera lectura escuchamos a Pedro que está predicando a Jesús. Y Pedro se hace eco de unas palabras, citando las Escrituras, de unas palabras del rey David. Fíjense cómo Pedro, al hacerse eco de esas palabras, también nosotros tendríamos que hacernos ecos de esas palabras. Fíjense lo que dice David: «Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se me alegra el corazón. Mi carne descansa esperanzada, porque no me entregarás a la muerte». Fíjense, hermanos y hermanas, estas palabras son muy, muy importantes, y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, donde todo puede hacernos tristes o ponernos tristes y quitarnos la fe y la esperanza. Sin embargo, nosotros como cristianos, fieles discípulos de Jesús, y más sobre todo en este tiempo, nosotros tenemos que tener un corazón alegre y, más sobre todo, vivir en esperanza. Pues nosotros no somos personas que pensamos que esto se acaba y ya. Somos personas que vemos más para allá. Nuestra fe nos dice que hay algo más. Y para eso Jesús vino. Por sus méritos, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Y, sobre todo, ¿verdad?, vivimos para encontrarnos con ese Dios. Por lo tanto, estas palabras del rey David también son para nosotros en este tiempo pascual una de mucha sabiduría, pero sobre todo de mucha esperanza, que es precisamente lo que nosotros necesitamos, y la alegría de saber que contamos con ese Dios. Fíjense que debemos ser personas alegres, debemos ser personas que vivan en esperanza, con un corazón lleno de esperanza. Y las tristezas y las preocupaciones de la vida no deben quitar, hermanos y hermanas, esa alegría y esa paz que nosotros tenemos que sentir en nuestro corazón.
Y la palabra de Dios, si la estudiamos y la profundizamos, que debemos hacerlo, pues nos damos cuenta que nos repite constantemente que nosotros tenemos que vivir en alegría y en esperanza. Aunque, pues sabemos, no somos perfectos y muchas veces eso no se da en nuestra vida. Esa alegría y ese gozo no lo vivimos. Pero, fíjense, hermanos y hermanas, cuántas veces nosotros, así como esos discípulos, hemos tenido esa misma tentación de esos discípulos que iban a Emaús. Esa tentación de salir corriendo, esa tentación de dejarlo todo, esa tentación de que dejarnos llevar por el cansancio, la desilusión y el fracaso. Así como esos discípulos que iban caminando hacia Emaús. Nosotros muchas veces caemos en eso. Pero también tenemos que reconocer que en nuestra vida hemos experimentado a ese Jesús que sale a nuestro encuentro y a ese Jesús que se ha hecho presente en nuestro caminar. Fíjense cómo lo dice la lectura, ¿verdad? Jesús en persona se puso a caminar con ellos. Ese Jesús que se pone a caminar con ellos, ese Jesús también ha caminado con nosotros en algunos momentos de nuestra vida, que nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer claramente a ese Jesús. Ese Jesús, ese mismo Jesús que acompañó a los discípulos de Emaús, ese es el Jesús que quiere que nosotros comprendamos de una vez y para siempre que Él es la razón de nuestra vida. Ese Jesús que quiere que nosotros pongamos nuestras tristezas y nuestras penas ante Él. Ese Jesús que está dispuesto de aclarar nuestras dudas. Entonces, hermanos y hermanas, así como ese Jesús viene a nuestro encuentro, nosotros tenemos que aprender a encontrarnos con Jesús y dejar que ese encuentro se dé. Y a la vez que ese encuentro se dé, pues entonces nuestra vida debe cambiar. Fíjense que el evangelio que escuchamos hoy es una catequesis bastante clara, podemos decir bien clara, de cómo nosotros podemos ir al encuentro del Señor, cómo podemos reconocer a Jesús, cómo podemos tener experiencia de ese Jesús resucitado, ya que este evangelio nos da claramente 3 lugares privilegiados donde el encuentro con Jesús se da de manera precisa y clara. Primero, las Escrituras. Segundo, la Eucaristía. Y tercero, la comunidad. Fíjense, hermanos y hermanas, en ese sentido, la palabra de Dios, como los discípulos expresan que comprendieron las Escrituras, ardía su corazón cuando Jesús explicaba para ellos las Escrituras. Y es mediante la meditación de la palabra de Dios que nosotros podemos vivir esa experiencia de Dios, esa experiencia de resucitados. Es a través de aplicar esa palabra a nuestra vida que nosotros hacemos vida a esa palabra, pero también hacemos experiencia de resucitado. Entonces, hermanos y hermanas, a través de la palabra de Dios, de esa meditación, de ese estudio de la palabra, nosotros podemos encontrarnos con Jesús. En segundo lugar, la Eucaristía. Los discípulos dicen en el Evangelio, dice, se abrieron los ojos precisamente al partir el pan. En ese momento en el que Jesús está bendiciendo y parte para ellos el pan. Y ahí que se le abren los ojos, reconocen a Jesús. Y hermanos y hermanas, la Eucaristía es el lugar privilegiado por excelencia también para encontrarnos con Jesús y la comunidad. Fíjense que la reacción de ellos es volver a esa comunidad, a ese lugar donde los hermanos estaban reunidos todavía, y allí compartir con ellos esa experiencia de ese Jesús que se había hecho, ¿verdad?, encontradizo en su camino. Fíjense, hermanos y hermanas, la comunidad es esencial y muy importante. Si Dios hubiera querido que la iglesia no existiera, no la hubiera creado. Y entonces pues ya cada uno podría vivir la experiencia de Dios así como quien dice, cada uno por su cuenta. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que valorar la experiencia de la comunidad y tenemos que darnos cuenta que para crecer en la fe tenemos que hacerlo en comunidad.
3 lugares de encuentro y 3 apoyos fundamentales para nuestra experiencia de fe, para nuestra experiencia con Jesús resucitado: la palabra, la Eucaristía y la comunidad. Fíjense que los discípulos de Maús, la fe de los discípulos de Maús cambió a través de ese encuentro con el resucitado. Y así debe ser nuestra experiencia. Nuestra experiencia con el resucitado debe cambiar nuestra vida. Pero entonces, ¿cómo vivir estos 3 momentos ahora donde nos encontramos, que no podemos ir a la iglesia, que no podemos encontrarnos con nuestros hermanos? Y así entonces podemos quedarnos en ese pesimismo o esa frustración, así como los discípulos cuando iban hacia Maús. Hermanos y hermanas, somos gente de esperanza y tenemos que darnos cuenta que esto pasará. Llegará el momento donde esto pasará y nosotros entonces podremos vivir de manera completa esa experiencia de la Eucaristía nuevamente. Tenemos que mirar hacia el futuro. Reconocer a Jesús en la Eucaristía es ponernos a estudiar la Biblia, es ponernos a leer la Biblia, es sacarla de donde esté, quizás en un lugar bien bonita, pero pasar páginas. Hermanos y hermanas, la experiencia de la comunidad no se puede afectar porque no nos podamos encontrar. Tenemos que buscar la manera de encontrarnos en esta nueva manera también. Ya cuando sea posible, volveremos nuevamente y estaremos reunidos con la ayuda de Dios y, como decimos con mucha fe, primero Dios. Así que vamos a pedirle al Señor que nosotros podamos entender este Evangelio y hagamos vida este Evangelio a través del estudio de su palabra, de la vivencia de su palabra, a través de ese reconocimiento de la Eucaristía y cómo Jesús se hace presente, y a través de la comunidad de mis hermanos que yo amo y ustedes aman. Que así sea. Amén. Amén. Vamos a renovar nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Amén. Llevemos nuestras oraciones ante nuestro amoroso Padre. Por la Iglesia, para que como cuerpo de Cristo resucitado aquí en la tierra, el Espíritu Santo de Dios pueda guiarnos en la proclamación de la verdad y la esperanza de la resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz, la sanación y la justicia en el mundo, para que la gracia de Pascua sea con todas las naciones y pueblos, alejándose de la división, especialmente durante este tiempo grave, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por aquellos que luchan cada día para llegar a fin de mes,
Para que Dios les conceda un espíritu de fortaleza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los médicos, enfermeros y funcionarios públicos, para que Cristo resucitado sea su roca y su guía, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que han muerto, para que compartan con los santos la recompensa de la alegría eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las almas de Aura Gasperi, de Fuenmayor y Prócoro Espinosa, y por las intenciones especiales de Camille Manzano, por quienes ofrecemos esta Eucaristía, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Todopoderoso y Eterno, mientras celebramos este domingo el sacrificio de tu Hijo y su resurrección, te pedimos que escuches nuestras oraciones a través de tu Hijo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. Él que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, que nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo John y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos y hermanas, intercambiemos un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los invito a hacer un acto de comunión espiritual. Mi Jesús, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma.
Como no puedo en este momento recibirte sacramentalmente, entra al menos espiritualmente en mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras allí y me uno totalmente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Quédate con nosotros, la noche está cayendo, el pan está dispuesto y el vino está servido. En tus manos levantadas y tu voz en la oración, te hemos reconocido en la fracción del pan. Y ahora vamos gozosos a proclamarle al mundo, porque ha resucitado y hemos visto al Maestro. Y ahora vamos gozosos a proclamarle al mundo, porque ha resucitado y hemos visto al Maestro. Cristo ha resucitado, hemos visto al Señor. Quédate con nosotros, la noche está cayendo, el pan está dispuesto y el vino está servido. En tus manos levantadas y tu voz en la oración, te hemos reconocido en la fracción del pan. Y ahora vamos gozosos a proclamarle al mundo, porque ha resucitado y hemos visto al Maestro. Y ahora vamos gozosos a proclamarle al mundo, porque ha resucitado y hemos visto al Maestro. Cristo ha resucitado, hemos visto al Señor, hemos visto al Señor. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te ha asignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, como siempre, ¿verdad? Unos cuantos avisos parroquiales. Y, en primer lugar, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, en cada una de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, también en YouTube, el canal de YouTube que tiene nuestra parroquia. Mientras más personas tengan inscritos, pues más cosas podemos hacer para ustedes. También les agradezco a todos aquellos que ya han hecho sus colaboraciones, sus ofertorios. Recuerden que pueden hacerlo de diferentes maneras, ya sea pasando y ponernos en la buzón que está en la oficina, mandarlos por correo, pero también suscribiéndose al WeShare en Online Giving, que es una manera también muy práctica. Y pues si tienen dudas, preguntas sobre las cosas que van surgiendo, van apareciendo, puede llamar a nuestras oficinas en horarios de oficina. Ahí siempre van a haber buenas personas para contestar sus dudas y sus preguntas. También, claro está, mantenernos en comunicación a través de la Eucaristía diaria, que todos los días celebramos a las 8:30 en inglés,
y a las 6 de la tarde en español, y los domingos a las 10:30 en inglés y a las 12:30 en español. Así que vamos a pedirle al Señor que nos siga dando fuerza y que nos permita encontrarlo siempre en la palabra, en la Eucaristía y en la comunidad. Amén. Vamos a decir la oración de nuestra misión, vamos a decirla con mucha fe. Padre Celestial, tú nos has llamado a ser la parroquia de San Juan Vianney, una comunión de culturas unidas en el amor a Cristo. Inspíranos para darle la bienvenida a todos en nuestro deseo de crecer en la fe, vivir con compasión y servir al prójimo. Esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos entonces para hacer la bendición solemne a cada invocación. Vamos a decir amén con fe y devoción. Inclinemos nuestras cabezas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios, quien misericordiosamente Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hechos hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En alegría permanecemos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Buenas tardes. Por el camino de Maús, un peregrino iba conmigo, no le conocía caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Me llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado allá en Jerusalén, de Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz, por eso no lo triste a mi aldea de Maús. Por el camino de Maús, un peregrino iba conmigo, no le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Los días que se aguardó y se acaban de esperanza, así que algunas mujeres que se nunca fueron de alta, dijeron que fueron suyos, hoy también la voy a buscar, así acaba mi confianza, encontraron a Jesús, por eso no vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por el camino de Maús, un peregrino iba conmigo, no le conocía caminar, ahora sí, en la fracción de